Continuamos con esta entrevista con el arquitecto Franklin Labour. Él es el director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica. Quedamos en el tema IDAT, mencionamos a nuestro colega, amigo y hermano Héctor Olivo y también que la institución la dirige el primo Alejandro Herrera. Sí, así es. En un momento se nos acerca nuestro hermano Héctor Olivo y nos dice, óyeme, el director Alejandro Herrera quiere, yo te escucho hablando y él te ha escuchado hablar del tema de la sismoresistencia y las edificaciones. Y él quiere saber cuáles son las condiciones de las edificaciones que nosotros tenemos bajo nuestra responsabilidad del IDAC. Para nosotros fue interesantísima esa solicitud. ¿Por qué? Porque el IDAC tiene la responsabilidad de todo lo que tiene que ver con el tema de la aviación. Sí, de la aeronavegación. Entonces, nosotros decíamos, es esencial. ¿Por qué? Porque una de las garantías que hay en un momento determinado para la asistencia y la ayuda son justamente ese sector, son nuestros aeropuertos. Recuérdense que nuestros hermanos de Puerto Rico, en el momento del año anterior, cuando los huracanes, cuando se vio afectado por esas poderosas tormentas, recibió asistencia desde República Dominicana y fue desde los aeropuertos de República Dominicana que se pudo asistir. Entonces para nosotros era importante. Igual que mencionar lo de Haití, que aquí fueron los aeropuertos, los puertos, los hospitales, todo. Entonces pasamos a buscar la edificación más importante que él quería evaluar, que es la que tienen acá en el Aeropuerto Internacional de las Américas, ahí en la zona de Punta Caucedo prácticamente, donde están todos los equipos de importancia, los mayores equipos de importancia de esta institución. Y fue muy grato. Hicimos la evaluación visual y la evaluación visual nos dio positiva. Significa que, no obstante esta edificación haber sido construida antes del Código Sísmico de la República Dominicana, se hizo con normativas internacionales y se hizo con la rigurosidad que ameritaba una edificación de este tipo. Entonces, ¿qué hicimos? Además de la evaluación visual, fuimos un poquito más allá. Tomamos algunas muestras de hormigón para garantizar que el hormigón era de calidad, no solamente los planos, no solamente la tipología. Y sí, la edificación cumple. Tenemos una edificación en ese sentido. Hicieron el primer análisis que se podría decir que es como una muestra de el hemograma, y luego del hemograma, no conforme con eso, como dice la doctora Tata Guzmán, se fueron a la biopsia y en ambos salió exactamente excelente. Una edificación que su forma geométrica, su distribución, sus materiales de construcción, todo cumplía con esas normativas. Y nosotros entonces pasamos a darle una certificación de cumplimiento en ese sentido. Esto es interesante porque, por ejemplo, dentro de los pros y los contras que esto trae, a nosotros nos llena de satisfacción de que hay estructuras esenciales en la República Dominicana que sí que cumplen con las normativas, porque muchas veces pensamos que no. Entonces, a esto, te pongo esto como un ejemplo correcto de construcción y de edificación. Mira, Franklin, ustedes dependen de obras públicas, pero a nivel presupuestal de obras públicas y administrativamente a nivel de presidencia. Y cuando hay una situación que, sobre todo una infraestructura pública, porque ya el privado es otra cosa, ustedes tienen también que emitir esas consideraciones. Claro, no, te voy a poner un caso. Por ejemplo, nosotros pertenecemos a la Comisión Nacional de Emergencia también. Y al Centro de Operaciones de Emergencia. Nosotros tenemos un asiento fijo como institución en la mesa de operaciones del Centro Nacional de Emergencia. Y nosotros asistimos en ese sentido. Que cuando nosotros llegamos a la institución hace 2 años, ¿sabes qué, Touré? De hecho, las oficinas estamos juntas, en la misma edificación aquí en la Plaza de la Salud. Tú estuviste en el CONAO primero. Estuve en el CONAO y el CONAO lo convertimos entonces en Dirección General de Ordenamiento Territorial. Ahí duramos 8 años como director general de la Dirección de Ordenamiento Territorial, que esto me dio a mí el expertise y me dio la sensibilidad territorial necesaria para poder entender el tema en el que estamos. Estuvo muy vinculada. Yo siempre he agradecido al presidente de la República haberme dado la oportunidad de poder seguir en el tema técnico y poder ir articulando el tema territorial y el tema de la gestión de riesgo ante el desastre, que es lo que hacemos. Entonces te digo, ¿qué fue lo que vimos? Encontramos que estaba muy disperso el tema institucional
en la República Dominicana que lleva el tema sísmico. Y entonces hicimos una propuesta. ¿Cuál fue la propuesta? Que conformáramos una mesa sísmica de la República Dominicana. Tocamos las puertas de las diferentes instituciones que llevamos el tema y recibimos una aceptación correcta. Y hoy República Dominicana cuenta con una mesa sísmica que se ha convertido en modelo a seguir. Inclusive nosotros tenemos alianza estratégica con la JICA de Japón. Tenemos alianza estratégica con Chile, por ejemplo, con Obras Públicas de Chile. Justamente hace una semana acaban de irse unos técnicos chilenos que comenzamos un programa de acompañamiento a la mesa sísmica. Entonces, ¿quiénes tenemos en la mesa sísmica? Tenemos a Sodosísmica, la Sociedad Científica de la República Dominicana, tenemos a Sodogeo, tenemos al Politécnico de Loyola, con su observatorio, tenemos al Sismológico de la UAS, tenemos al Ministerio de Obras Públicas, ya está el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo también en la mesa. Tenemos 2 asistencias de asesores del presidente de la República, el ingeniero Ginás y el ingeniero Ciris de León, que son parte de la mesa sísmica. Y la mesa sí también se enriquece con el Ministerio de Educación cuando es necesario. Entonces, esa mesa sísmica ha venido a crear los niveles de articulación institucional. ¿Para qué? Para nosotros minimizar los costos operacionales de nosotros como institución y maximizar los resultados. Por ejemplo, ¿qué hacemos? Que ya cuando estamos interviniendo alguna edificación, llevamos esto a la mesa está trabajando en ese sentido, estamos articulando los planes estratégicos de las mismas. Vamos avanzando. ¿Ha habido edificaciones que necesariamente han tenido que o tienen que ser intervenidas? Sí, claro. Ahora mismo, por ejemplo, en la Plaza de la Cultura, lo que era el Museo de Historia y Geografía, recibimos una solicitud para ser evaluado. Evaluamos esa edificación. Ahí nos dimos cuenta que esa edificación, contrario a lo que todo el mundo pensaba, que en un momento determinado era parte del conjunto de edificaciones que se hicieron para la Plaza de la Cultura en los años 70 por el doctor Joaquín Balaguer, esa edificación per se, esa edificación en sí, fue edificada sobre una escuela, sobre una estructura escolar que había anteriormente en ese lugar. Y esa edificación no reunía las condiciones. Se evaluó, nos dimos cuenta que no, se tomaron las decisiones, los organismos correspondientes recibieron la información, se le entregaron, se están entregando, estamos en la fase de entrega de los diseños de intervención y va a ser intervenida para hacer los sismos resistentes. Es decir, así hay ejemplos en educación también y estamos trabajando en ese sentido. Ahora tenemos que caminar hacia la masificación de la información sísmica. Tenemos que ir a concientizar al ciudadano. Para esta invitación que tú nos haces, es justamente parte de lo que nosotros estamos motivando en este momento, importantísimo, y por eso te lo agradecemos. Tengo más de 25 años en el ejercicio y no conocía todas estas informaciones, entonces obviamente qué bueno que todas estas cosas se difundan y uno pues llevar a la opinión pública la importancia de esta situación. No sé si han tenido, se me ocurre preguntarte, por ejemplo, ACOPROVI, que es la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas. Ese es un sector importante que en algún momento ustedes podrían haber tenido, aunque ellos tienen que cumplir todo lo que construye con la normativa de obras públicas que se marca todo esto, pero si un poco se lleva la conciencia a ellos en ese sentido, es de capital importancia, pienso yo. Sí, no sé. Sí, así es. Fíjate, un evento que tuvimos con el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, donde estamos formulando una estrategia conjunta, una propuesta hecha por nosotros como NESBI, de conformar toda una red nacional de evaluadores sísmicos para poder amplificar la capacidad técnica en la República Dominicana de poder evaluar edificaciones. Estamos planteando que junto con el CODIA creemos esa unidad, esa red nacional de evaluadores, donde podamos capacitar a ingenieros, a estudiantes de ingeniería, para que tengamos las capacidades necesarias instaladas en la República Dominicana de evaluar edificaciones, pero además saber dónde están esos ingenieros y ponerle su tarea. Si tú eres un ingeniero y estás en la provincia de San Juan, y nosotros sabemos que la provincia de San Juan, la edificación tal o la edificación tal,
son edificaciones importantes. De ocurrir un desastre, tú tienes la responsabilidad de evaluar post-desastre esa edificación. Claro. Y emitir inmediatamente la información necesaria a los organismos correspondientes de que las condiciones en las que quedó esa edificación y si puede seguir utilizando o no la edificación. Entonces en ese momento nos encontramos con Acorprovi y tenemos sí en carpeta hacer ese encuentro para continuar con este proceso de alianzas estratégicas. Igual que Acorprovi, mira, importante, el tema financiero. El tema del sector financiero, el tema de las aseguradoras. Claro. Nosotros tenemos previsto acercarnos, ya hemos hablado, inclusive para ir tanteando cómo podemos hacer esa alianza con algunas personas que son protagonistas en este sector, de cómo nosotros podemos, a través del sector, de ese sector financiero, del sector de las aseguradoras, generar algún tipo de política que nos permita, sin afectar nada en materia desde las finanzas propias las mismas, claro, comenzar a tener información un poco más a detalle de los procesos. Entonces, en eso que eso le sirve a la industria también, porque es un elemento valiosísimo para ellos también contar con esa información de cosas que ellos potencialmente vayan a financiar, que vayan a asegurar y todas estas cosas. Es un elemento que se convierte en un nicho económico para esas instituciones. Entonces, hemos estado trabajando en ese sentido y entonces lo más importante es hacia dónde vamos ahora. Claro. Hay un plan estratégico bien definido. Vamos hacia la masificación de la evaluación a través de las redes. Claro. Estamos trabajando en la capacitación técnica del personal técnico de las instituciones a las cuales nos estamos acercando, porque no es ONESBI que tiene que hacerlo todo. Nosotros tenemos que ser los garantes de que se generen las capacidades, claro, en las instituciones. Tenemos un nodo de la conexión del sistema de integración de información territorial que se acaba de poner en funcionamiento a través de la Comisión Nacional de Emergencia, que es un sistema de información territorial de análisis probabilístico que se acaba de instalar, que la gente no conoce, que invitamos a conocer a la ciudadanía. Y ahora hay que decirle a la ciudadanía, revisa tu edificación. Claro. Y te vamos a dar las pautas para que a través de las páginas nuestras, en un momento determinado, puedas saber lo que puede ser un diseño tipo. Porque, ¿qué es, por ejemplo, una columna corta? Claro. ¿Qué es el efecto de columnas cortas en el momento de un sismo? Que hay tantos diseños, tantas edificaciones que pueden sucumbir ante ese efecto de columnas cortas en la República Dominicana. ¿Y cómo se puede corregir, por ejemplo, el efecto de columnas cortas? Para que tú tengas una idea rápida. Tú tienes dos columnas, sí, y tienes una viga. Sí. Ese es un pórtico. El pórtico, esa viga recibe la carga de la losa, claro, la transfiere a la columna y la columna al suelo a través de la zapata. Claro. Esa columna y esas vigas se diseñan como un pórtico y se diseñan estructuralmente para soportar todos estos movimientos. Si en el diseño tú no tomaste en cuenta lo siguiente, y es un muro que pusiste debajo para tener un gran ventanal, ese muro que estás colocando debajo están haciendo un esfuerzo negativo a esas dos columnas para el trabajo que ellos tienen que hacer en el movimiento sísmico y están impidiendo el correcto desenvolvimiento de esa estructura. Entonces, ese muro que colocamos abajo, que a veces parece que es un simple muro para soportar una gran ventana, sí, si no fue diseñada esa columna para eso, ahí va a haber una posible ruptura y un posible efecto de columna corta. Eso fue lo que pasó en esa escuela en Puerto Plata y por eso colapsó en ese momento el primer nivel. ¿Cómo no? Caramba, valiosísima. Tenemos que hacer otro programa más. Tengo un programa con él de política para hablar, para que me explique qué es la MINUSTAH y qué hace la MINUSTAH, que él es comandante en jefe en el plano político de la MINUSTAH, pero eso será en una entrevista específicamente para eso. Muchísimas gracias. Gracias a ti, no, cuenta con nosotros siempre y agradecerte la oportunidad. Cómo no, además, ustedes lo vieron, un speaker, un hombre que pasó la asignatura y la sabe explicar mejor. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Entero Crédito. Hasta entonces.